Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Dios les bendiga muchísimo, amadas iglesias. No importa la ciudad en la cual tú estés escuchándome en este día, puede ser en la iglesia Ancla, en Chilpancingo, en Iguala, en Pachuca, en Ajusco, en Coyoacán, no sé cuál sea la iglesia que en este domingo 17 de abril estás escuchando este mensaje, un mensaje al cual nosotros hemos titulado La tumba vacía, ¿sí? Un domingo, en los domingos que la gente no conoce a Dios, ¿verdad? Hay gente que en algún momento cree que Jesucristo, ¿verdad? Hay que solamente celebrarlo una semana al año y todo el demás, el resto del año portarnos como diablos, ¿verdad? Que el Señor reprenda, ¿verdad? Al enemigo. No, lo que no existe para nosotros como cristianos una Semana Santa o un Domingo Santo. Sí, para nosotros todas las semanas son santas y todos los domingos son santos porque Dios, Jesucristo, ¿verdad? Decidió morir por nosotros de manera voluntaria, pero también resucitó. Hoy en este domingo yo le he llamado a este mensaje la tumba vacía porque implícito a este mensaje trae muchas cosas que hoy quiero explicarte con todo cariño, con todo amor. Y es específicamente qué habla la Biblia o por qué la Biblia menciona acerca de la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a comenzar con este mensaje y quiero darte la bienvenida y decirte que el Señor es tu fortaleza, que el Señor es tu sanador, que la tumba para ti está abierta, porque la tumba abierta representa esperanza, representa fe para nuestros corazones. Ya la tumba no quedó cerrada. Si la tumba hubiera quedado cerrada, no tendríamos la fe de que Jesús resucitó, que hoy está a la diestra del Padre y que Él un día volverá. Esa es la fe que tenemos hoy, que Jesús un día volverá, pero sobre todo, ¿verdad? Tenemos la fe de que nuestro Dios, nuestro Señor, Jesucristo, se vació, murió para darnos vida eterna. Entonces quiero que comencemos, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que Él en este domingo 17 de abril del año 2022 hable a nuestro corazón. Mientras la gente hoy celebra una vez al año un domingo santo, nosotros decimos: Señor, para mí todos los domingos son santos. Para mí, Padre, todos los domingos son días de gozo, de júbilo, porque tú has resucitado. Señor, en este día ponemos nuestras vidas en tus manos, creyendo, Señor, que tú eres el Todopoderoso, eres el Rey, que todo lo ha hecho nuevo. Padre, en este domingo queremos bendecirte, orar para que este mensaje sea un mensaje de poder, de autoridad, de bendición, Dios. Y ponemos, Padre, nuestra vida en tus manos para descansar en tus promesas, Dios. Yo bendigo a cada iglesia, bendigo, mi Dios, al anciano Julio Mendoza, a toda su familia, mi Dios, a todo el lugar donde se establece la iglesia allá en Chilpancingo, y también al anciano Salvador Galán Flores, a su familia allá en Iguala, y a la hermana Celia Hernández, la misionera a las naciones allá en Pachuca, y bendecimos también las iglesias en Pachuca, en Ajusco y en Coyoacán, Dios, creyendo que este mensaje será de poder y tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Quiero ponerte en este día varios versículos bíblicos que sé que van a ser de bendición a tu vida. Y el primer versículo que estoy leyéndote en este domingo es, por supuesto, la palabra. La he tomado, vamos a leer el versículo 32 de Mateo 27. Aquí se los voy a poner, llamado crucifixión y muerte de Jesús. Quisiera yo poco a poco leerte este versículo para que tú lo puedas memorizar, lo puedas disfrutar junto con nosotros y entender que algo Dios quiere hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Algo Dios quiere ministrarnos. Y dice la palabra, Mateo 27:32, cuando salían, hallaron a un hombre, dice la palabra, de Cirene, se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, hablando de Jesús. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 36 y sentados le guardaban allí. 37 y pusieron, dice, sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. 38 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, versículo 41, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, dice la palabra, con los escribas y fariseos y ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar, y si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas. Dice aquí la palabra: desde las 3 de la tarde hasta la hora novena, hasta las 6 de la tarde hubo tinieblas. Fíjese bien, Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este versículo vemos varias cosas. La primera de ellas es que dice la palabra que el Señor, cuando fue al madero, ¿verdad?, pagó un alto precio por nuestros pecados. Y el Señor lo abandonó porque Él cargaba en ese momento con todo el pecado. Es cuando Él dice: ¿por qué me has abandonado? Significa que cargó Jesús con todo el pecado de la humanidad. Y por un momento el Señor, ¿verdad?, es como si lo hubiera dejado solo, porque Él cargaba la maldición del pecado. Pero vemos cómo Jesús, ¿verdad?, de alguna manera no maldijo su situación, sino que ahora estaba diciendo: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has soltado? ¿Por qué me has dejado solo? Algunos de los que estaban allí, dice el versículo 47 hasta el 50, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Dice el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es algo que se conoce como la primera resurrección, es decir, en total habrá 7 resurrecciones, y la primera fue cuando Jesús murió. Dice que la tierra se abrió y los cuerpos se levantaron resucitando. Y es una parte profética muy poderosa, porque además dice la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí en estos versículos que están subrayados, dice que se abrieron los sepulcros, o sea, se abrieron los lugares donde estaban los huesos, y muchos cuerpos de santos, no dice de gente cualquiera, de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, la primera resurrección fue la de Jesús, y después viene la resurrección de los santos, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terreno y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué dijeron eso? Porque ya había pasado, ¿verdad? Ellos ya habían crucificado a Jesucristo, y resulta que ahora se daban cuenta de que Jesús había muerto y habían asesinado al Mesías, habían asesinado a Jesucristo, a quien rechazaban, lo tomaban, ¿verdad?, como un falso profeta. Pero ahora Jesús no estaba como un falso profeta, ahora Jesús en ese momento estaba como el Hijo de Dios, el que había muerto para dar vida y vida a cada uno de ellos. Dice el versículo 55 que estamos leyendo, dice: y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice aquí el versículo 57, entrando a esta parte donde dice que Jesús es sepultado. Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. O sea, Jesús no tuvo ni siquiera una tumba propia, sino que este hombre este hombre de Arimatea, que era una ciudad de muchos ricos, había prestado, literalmente había prestado un lugar para poder sepultar a Jesús. Jesús ni siquiera tuvo una sepultura propia, o sea, un lugar donde poder descansar su cuerpo, sino que José de Arimatea le había prestado un lugar donde poder guardar su cuerpo. Y dice que este hombre también había sido discípulo de Jesús. Este hombre llamado de Arimatea era una ciudad, la ciudad de Arimatea, por eso le llaman José de Arimatea, era una ciudad donde había mucha incredulidad. Incluso los hombres que habían hecho todo lo posible para crucificar a Jesús, los fariseos, los escribas, eran de esa ciudad de Arimatea. Y era como para ellos un poquito contradictorio que como José de Arimatea había prestado un lugar para sepultar el cuerpo de Jesús, cuando de la ciudad de Arimatea es donde habían nacido los principales hombres que odiaban a Jesús. Pero dice aquí, este fue a Pilato, 358, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y dice el 59, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, ¿verdad? Lo que hizo José de Arimatea fue ponerlo en una sábana limpia. Su cuerpo estaba completamente lleno de sangre, estaba completamente deshecho, y lo puso en un sepulcro nuevo, en el sepulcro que él estaba prestándole. Dice que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, José de Arimatea había hecho un trabajo importante en ese entonces, que fue primeramente cambiarle las ropas, o vestir más bien, con cubrir el cuerpo de Jesús, ponerlo en una sepultura prestada que era de él, y cubrir con una piedra, rodando una piedra, tapar esa piedra. ¿Por qué? Porque en ese entonces lo que se creía era que Jesús, en la profecía donde él le había dicho, a los 3 días yo voy a resucitar, la gente esperaban un arte de magia o de engaño donde los discípulos cambiaran el cuerpo de Jesús y simplemente dijeran, pues Jesús resucitó, y pudieran poner a cualquier otra persona más. Pero lo que estaban olvidando ellos era el poder de Jesús, que era no solamente el haber muerto y haber resucitado, sino además todo lo que vamos a leer a partir de ahora es algo importante, porque nosotros no nos podemos quedar como cristianos solamente con la parte bíblica donde Jesús es azotado, es crucificado, es sepultado, sino tenemos que, como cristianos, saber que hay algo más, y eso que hay algo más es que Jesús fue sepultado, murió sí, pero resucitó, porque esa es la fe que nosotros tenemos hoy, que Jesús resucitó, y ahí descansa nuestra fe. Y dice entonces, en el versículo 61, estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estaban pues ahí llorando, estaban viviendo un luto. Pero dice a partir de aquí, en el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato, dice el 65, dijo, ahí tenéis un guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los discípulos en este entonces, pues todos habían dejado ya a las mujeres lloraban, estaban haciendo un luto, estaban viviendo un momento triste, muy doloroso, un momento que en aquel entonces muy pocos pudieran entender, porque creo que ninguna persona podría decir, yo comprendo el dolor de María, o comprendo el dolor de esas mujeres, ¿no? Porque nadie de los que estamos, ninguna persona de los que estamos hoy
podríamos entender lo que Jesús estaba viviendo, ¿verdad? Literalmente lo que Jesús estaba viviendo fue algo completamente difícil, pues había todos sus discípulos, ¿verdad? Lo dejaron solo, lo abandonaron, y ahora lo que estaba pasando simplemente era que Jesús estaba mostrándoles en su corazón que Él era el Todopoderoso, el que va marchando delante de nosotros, que no olvida, ¿verdad?, lo que el Señor ha prometido para cada uno de su pueblo. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que Jesús, ¿verdad?, un día va a volver, va a resucitar. Y cuando Él resucite, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que tengamos esa fe, que podamos confiar que el Dios Todopoderoso es grande. Ahora, hemos leído entonces durante estos versículos que Jesús pues murió, que resucitó. Quiero ponerles aquí en pantalla, a partir de Mateo 28, este versículo es importante, porque a partir de aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a leer la siguiente parte, que es la resurrección. Yo lo tengo aquí, se los voy a poner en pantalla. Permítame nada más aquí que lo pueda yo corregir para que usted lo pueda ver. Déjeme aquí ponerlo en la pantalla, que es Mateo 28. Aquí va a ser para mí mucho más fácil poderlo. Aquí está, creo que sí es este. Muy bien, sí. Entonces déjenme nada más aquí ponerlo en pantalla. Aquí está, es este. Muy bien. Lo voy a ajustar un poquito para que aparezca un poquito más grande y ustedes lo puedan leer con una mejor letra. Creo que ahí está. Muy bien. Ahí está entonces la resurrección. Ya aquí estamos en Mateo 28, ¿sí? Aquí ya estamos en Mateo 28 y dice lo siguiente entonces. Pasado el día de reposo, o sea, es decir, ya había pasado el sábado, Jesús resucita un domingo. Por eso se le conoce aquí se lo subrayo, como el primer día de la semana. Realmente el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y el día de reposo ellos tenían que apresurarse, aquellos hombres que estaban cuidando el cuerpo de Jesús tenían que apresurarse y tenían que hacer maniobras para que supuestamente ellos, ¿verdad?, no se les escapara casi Jesús, que esto es una herejía para ellos. Pero terminando entonces el sábado, o sea, el sábado para un judío termina a las 6 de la tarde, no es como nosotros que es en otro horario. Dice: al amanecer el primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Déjenme nada más un poquito cerrar aquí está como cuadro blanco que no me deja. Ahí está. Dice en el, versículo 3, dice: su aspecto era blanco, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí de alguna manera nosotros vemos cómo dice este versículo, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. O sea, ya era Jesús en un cuerpo glorificado, por supuesto, sin sangre. Y dice el 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, y allá le veréis. He aquí os lo he dicho. O sea, aquí a las primeras personas que Jesús se les aparece cuando resucita no es a sus discípulos, es a las mujeres. Por lo tanto, para Jesucristo había algo muy importante dentro de, y es que las mujeres dentro del plan de Dios ocupan un lugar especial. Si para Jesús las mujeres no fueran importantes o especiales, no se les hubiera aparecido a ellas, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí, seguimos leyendo, esto está muy interesante, este versículo 8,
Dice entonces saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Es la primera vez que vemos cómo se juntan dos cosas, ¿verdad? El temor y el gran gozo, dice aquí el versículo. O sea, estaban en una lucha estas mujeres. Fueron corriendo a dar buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos los ancianos, dice el versículo 12, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Es esto lo que hace para los judíos ortodoxos que ellos no crean en la resurrección de Jesús? En pocas palabras, para los fariseos, los escribas, estos hombres no les convenía literalmente, ¿verdad? No les convenía que Jesús resucitara, porque entonces ellos rompería completamente el Señor la mentira que ellos habían gestado de levantarse diciendo: Jesús no existe, Jesús no va a resucitar. Cuando ellos se enteran de esto, sobornan a los guardias diciendo: ustedes digan que durante la noche los discípulos se robaron el cuerpo y ya, no digan que resucitó ni nada de eso, porque nos van a meter en un problema. Entonces vemos cómo el que Jesús haya resucitado puso en jaque a esa gente que para ellos no tenían en su cabecita, en su mente, nada de esto bajo su control. ¿Por qué? Porque para poder llegar nosotros a una tumba vacía, para nosotros poder llegar a la tumba vacía, necesitamos pasar antes por la cruz. Muchos de los que están en este momento escuchando este mensaje, tal vez Dios está hablando a tu corazón. La tumba vacía, como lo ves en esta imagen, representa esperanza. La tumba vacía representa que Jesús no es como Confucio, ni como Nerón, ni como Buda, ni como Mahoma. Jesús resucitó. Jesús dejó vacía esa tumba. Y cuando Él se levantó, nos está diciendo: yo vivo, yo reino. Hoy está sentado a la diestra del Padre Jesucristo. Y para haber Él vaciado esa tumba, para que después de 3 días, cuando Él murió y resucitó, en nuestra vida muchas de las cosas que queremos que resuciten, necesitamos antes pasar por una cruz. No hay tumba abierta si no hay una cruz antes de por medio. No, a veces nosotros en nuestra vida queremos ser bendecidos, queremos recibir algo, queremos ser prosperados, queremos tener sanidad, pero para llegar a esa tumba vacía necesitamos antes pasar por la cruz. Yo te pregunto entonces en este momento: ¿en qué áreas de tu vida, para que tú puedas ver tu tumba vacía, necesitas tú morir? Necesitas pasar por una cruz. No hay tumba vacía sin antes morir, porque alguien no puede levantarse de entre los muertos si nunca murió. Y creo que hoy Dios nos está hablando y diciendo: ¿a qué tienes tú que morir? ¿A tu egocentrismo, a tu vanidad, a tu pensamiento de víctima, a tu carácter, a tu temperamento, a tu ego, tal vez eres egoísta, tal vez eres celoso, tal vez te gusta siempre ser el principal, el primero, no dejar que los demás se levanten, no dejar que los demás destaquen, no dejar que los demás sirvan a Dios, o no dejar tal vez el perdón, no soltar el perdón de alguien que te ha ofendido. Y Jesús fue a la cruz, no se defendió, no peleó contra los soldados, no estuvo hablando maldiciones. Jesús, para haber llegado a este momento, ¿verdad?, tuvo que haber pasado por muchas cosas difíciles. Dice que entonces estos hombres, este dicho se ha divulgado, dice este versículo que es el 15, se ha divulgado hasta el día de hoy, y por eso los judíos no creen en Jesús. Pero aquí comienza ya el Señor en sus últimas palabras, cuando Él resucita,
comienza durante 40 días a hablar con sus discípulos, y aquí en la gran comisión les dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, porque recuerde que lo que dice Jesús es: mujeres, vayan y háblenle a mis discípulos y díganles que nos vemos en Galilea. Quiere decir que las mujeres fueron obedientes a lo que Jesús les estaba diciendo. Las mujeres habían mandado a sus discípulos diciendo: oigan, Jesús resucitó, Jesús no está muerto y dice que vayamos al monte de Galilea y quiere hablar con nosotros. Jesús estuvo 40 días entre los discípulos después de haber resucitado, sanando, liberando los corazones. ¿Por qué? Porque muchos de sus discípulos habían perdido la fe, habían perdido la esperanza de que Jesús iba a resucitar. A tal punto que un discípulo llamado Tomás le dijo: Señor, yo no lo puedo creer, pienso que no eres tú, algo no está bien. Y dice que la palabra, ¿verdad? Que el Señor le dijo: mete tus dedos por la palma de mis manos para que te asegures que sí soy Jesucristo. Y dice el 17, y cuando le vieron, dice aquí, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Tú dudas hoy del Señor? ¿O tienes tu fe bien establecida diciendo: Señor, yo no tengo por qué dudar? Yo sé que hoy, fíjense, la tradición católico romana, dicen que hoy es Domingo Santo, que pues hoy celebran una Semana Santa, la Semana Santa ellos comienzan a vivirla desde el miércoles de ceniza, y son tradiciones, porque para nosotros, vuelvo a insistir, no hay Domingos Santos ni Semanas Santas. Todos los días son santos porque agradamos a Dios todos los días, ¿sí? La santidad no tendría que ser un eslogan, un emblema, es un estilo de vida en nosotros como cristianos. Y lo que ahora Jesús estaba diciéndoles era algo muy importante que quiero leerte. Lo dice 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. Dice la palabra: he aquí, yo estoy, ve lo que está en amarillo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Todos los días, no un día sí, un día no, todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén. Yo quiero entonces decirte hoy, en este domingo tan especial, donde recordamos que la tumba está vacía porque Jesús resucitó. Jesús dejó esa tumba. Él no está ya más en esa tumba, Él está hoy a la diestra del Padre y Él un día volverá. Pero para poder nosotros encontrar la tumba vacía, tuvimos que haber pasado ya por todas las luchas. Para que María Magdalena y para que la otra María vieran la tumba vacía, porque ellas estaban expectantes, tuvieron que pasar por muchas cosas. ¿Y qué fueron esas cosas que tuvieron que pasar? ¿Sabes? Tuvieron que llorar mucho. Tuvieron que clamar bastante para ver el poder de Jesucristo, para ver a Jesús resucitar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no hay más. Estábamos leyendo Mateo 27, luego Mateo 28. Aquí se cierra este evangelio de Mateo, ya no hay más. Después comienza el libro de los Hechos, y muchos dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando realmente no debería de ser así. Es los hechos de Dios, las obras de Dios en los apóstoles. Ya comienza después de este evangelio lo que se conoce como los Hechos, cuando ya la iglesia comienza a predicar, a liberar, a enseñar. Viene el día del Pentecostés, nuevas lenguas repartidas como de fuego. Todo esto nosotros lo vemos como algo poderoso, algo profético que tenía que suceder. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón en este día, antes de que tú puedas mudar tu corazón hacia esta imagen donde vemos una tumba vacía, donde vemos simplemente que Jesús ya no está ahí, es que hay una fe, y la fe que nosotros tenemos hoy es que Jesús murió pero un día resucitó, y no nos quedamos ahí. Nuestra fe todavía va más allá, porque sí es cierto que resucitó, pero un día volverá. Él va a volver por nosotros, Él va a regresar por nosotros. Pero yo te quiero hacer una invitación. ¿Tú estás preparado para pasar por el dolor de la cruz si quieres ver tu tumba vacía?
Hay cosas que Dios quiere resucitar en tu vida. Pero para que Dios resucite todas esas cosas en tu vida, primero tienes que aprender a morir. Para que haya una resurrección tienes que morir a todo lo que hoy te estorba. Tal vez tu temperamento, eres muy sentimental, eres muy emocional, y eso te ha impedido ver lo que Dios quiere para ti. Porque si tú te conformas, te quedas con lo emocional, con lo sentimental, nunca vas a ver lo que Dios quiere para tu vida. Oro para que en este momento recibas a Jesús en tu corazón. Si tú estás escuchando este video, esta palabra, en cualquiera de nuestras iglesias, sea en Chilpancingo, Iguala, Pachuca, Jusco, Coyoacán, yo quiero que tú escuches esta palabra y la acuñes en tu corazón. Jesús, en esta que le llaman mal llamada Semana Santa, para nosotros no es una Semana Santa, es un Dios santo al que servimos, al que adoramos, al que cantamos. Y a ese Dios santo es el que nos ha dicho una y otra vez: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es como si el Señor nos dijera: yo no los he abandonado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, y que por cierto marqué en amarillo, dice eso, ¿verdad? He aquí, dice hasta abajo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en este momento oro por tus iglesias, por la iglesia que escucha este mensaje. Te pido, Padre, que nuestra fe nunca mengüe, que al contrario tengamos una fe bien puesta en Cristo Jesús, de que un día volverás, de que un día resucitarás nuestros anhelos, nuestra salud, pero para que la tumba se vacíe, primero hay que pasar por la cruz. Para que la tumba esté vacía, primero tenemos que renunciar al egoísmo, a la inmadurez. Padre, yo te pido que en este día podamos recordar todos los días, hasta que tú vengas un día por nosotros, que Jesús murió pero resucitó y un día volverá. Dios, en esta imagen recordamos simplemente lo que es la fe en Cristo Jesús. Que tú no te quedaste, Señor, en una tumba, sino que tú resucitaste. Que Padre bendito, tú nos mandas en la gran comisión, como dice tu palabra: id y predicad a todas las naciones. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guardemos todas las cosas que tú nos has mandado. Señor, yo te pido que tú te glorifiques, que tú sanes a tu iglesia, que tú en este domingo, así como nosotros, Señor, podemos ver cómo el mundo recuerda a veces simplemente de palabras, no de corazón, lo que es una Semana Santa. Para nosotros, Dios, todas las semanas son santas, todos los domingos son santos, porque recordamos tu sacrificio y tu muerte en la cruz. Dios, yo te bendigo, te exalto, te alabo y te doy la alabanza y la gloria, porque tú vives y reinas. Si tú nunca has hecho esta oración de fe, te invito a que con tus ojitos cerrados digas conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Con todo mi corazón me arrepiento y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Señor, tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te confieso de manera personal, voluntaria y con todas mis fuerzas como mi Señor y mi Salvador, como el Rey de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has aceptado a Jesús en tu corazón y le has dicho a Jesús que Él es tu Rey, tu Señor y tu Salvador, te animo a que tu corazón no pare, que sigas adelante y que hoy puedas tú disfrutar esta tumba vacía que el Señor nos ha prometido, porque el Señor nos ha dicho una y otra vez, ¿verdad?, que Él vació esa tumba para darnos una fe de que un día Él volverá. Dios te bendiga mucho, te mando muchas bendiciones, saludos, abrazos, saludos también a todas las iglesias fuera y dentro de la Ciudad de México, y nos vemos muy pronto, y pues Dios les bendiga muchísimo. Gracias.